Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer un punto como a todos les gusta, fácil, rápido, se repite nada más que 2 vueltas, queda muy bonito. Miren este hermoso relieve. Ese sería el lado del derecho y del lado del revés también se ve súper bonito. Recomiendo tejer una bufanda con este punto también, claro que sí, podemos tejer jersey, pullover, cardigan, suéter, lo que sea. Bueno, para tejer este punto montamos la cantidad de puntos múltiplo de 4 más 3 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. Recomendaciones: ¿qué agujas elegir? Miren, si el fabricante recomienda tejer con agujas número 3 o 4, tejí con aguja número 5 para que se pueda apreciar aguja número 5 si no me equivoco, sí, 5 milímetros. Bueno, para que se pueda apreciar todo este hermoso diseño, porque si tejemos bastante apretado, o sea, si tejemos tal como recomienda el fabricante con aguja número 3 o 4, no va a quedar el resultado tan bonito como este. Por eso mi recomendación: tejer con un número más de agujas. Miren, si comparamos el grosor de lana y el grosor de la aguja, más o menos para que tengan la idea, es así. Sobre las agujas tengo 17 puntos montados. Empezamos a tejer 2 vueltas. Voy a tejer con los puntos al derecho, son vueltas de inicio que tejemos una sola vez al principio. Bueno, el primer punto de borde paso sin tejer y voy a tejer toda la vuelta simplemente con los puntos al derecho. Finalizamos la vuelta con punto revés. A ver, y vuelta número 2 también voy a tejer con todos los puntos al derecho. Empiezo a tejer vuelta número 1 de nuestro motivo. Primer punto de borde pasamos sin tejer. Segundo punto, voy a subir esta hebra sobre la aguja derecha, ahí, y voy a tejer 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Este punto que subimos con la aguja izquierda lo voy a tomar y lo voy a deslizar sobre el primer, segundo y tercer punto que tejimos. Hacemos lazada, paso punto sin tejer la hebra atrás del tejido y repito el motivo. Voy a subir primer punto, segundo punto, voy a subir esta hebra, voy a tejer 3 puntos al derecho, y voy a deslizar esta hebra que subimos sobre los puntos que tejimos al derecho, lazada, paso punto sin tejer. Tercer motivo, repito de nuevo, voy a deslizar, voy a pasar esta hebra sobre la aguja, 3 puntos al derecho y deslizar la hebra que subimos sobre el primer punto, segundo y tercero, lazada, paso punto sin tejer. Miren, tejí 3 motivos. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio. Voy a subir la hebra, 3 puntos al derecho y voy a deslizar esta hebra sobre los puntos que tejí. Punto de borde, tejemos al revés. ¿Qué son los puntos de equilibrio? Miren, el motivo empieza con estos 3 puntos y finaliza de igual forma, ¿no? En la vuelta número 2 voy a tejer todos los puntos al derecho. Primer punto de borde paso sin tejer
y voy a tejer al derecho 1, 2, 3 y este punto que tejimos junto con lazada, que pasé sin tejer, perdón, junto con lazada, voy a tejer como 2 puntos juntos al derecho, ¿no? Tejemos 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, 3 puntos al derecho y este punto junto con lazada, 2 puntos juntos al derecho, 3 puntos al derecho y último punto de borde al revés. Eso es todo. Repito estas 2 vueltas. Miren, paso punto sin tejer, el punto de borde, voy a subir esta hebra, tejemos 3 puntos al derecho, deslizamos la hebra que subimos, lazada, paso punto sin tejer y repito 3 puntos al derecho, lazada, paso punto sin tejer. Bueno, corazones, y así voy a tejer repitiendo estas 2 vueltas y al final resulta este hermoso punto. Espero que les gustó. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.